Buenas noches, chicos. Hoy les voy a hablar sobre la unidad 3, que lleva por nombre el consumidor como objeto social. Vamos a iniciar hablando de 5 aspectos necesarios que son importantes para ese proceso de comportamiento al consumidor. Hablamos de lo que es la carencia. Fíjense que la carencia es la privación de algo significativamente, de tener falta de ciertas cosas. Muchas veces una carencia física o mental implica la existencia de una necesidad. Cuando hablamos de carencia, significa que nos falta algo en función a una emoción fundamentada en una necesidad. Luego hablamos de la necesidad, que es un impulso humano o motivado dirigido a satisfacer esa carencia, que puede ser de naturaleza variable, como alimento, agua, vivienda, protección, afecto, seguridad, entre otros. A su vez, hablamos de lo que es la motivación, que es el conjunto de factores internos o externos que determinan la parte de las acciones de una persona. Cuando hablamos de esa motivación, hablamos de factores intrínsecos y extrínsecos. Es decir, hay factores que son internos, que son generados por la propia persona para motivar a impulsar a hacer algo. Y los externos tienen que ver cómo esos factores externos que están en el medio ambiente o el ambiente se afectan directamente o indirectamente a esa persona para llegar a algo. Luego hablamos de lo que es el deseo, que es el interés que tiene una persona por conseguir algo concreto. En consecuencia de una emoción, un objeto, esto genera una acción para que el individuo alcance una meta. Y la meta, a su vez, es un resultado esperado o imaginado de un accionar fundamentado en un proceso, en unos procedimientos, en un trayecto que va a generar un fundamento específico o un objetivo en específico. Entonces, si se fijan, estas 5 definiciones están enlazadas una con otra porque todas tienen que ver con el comportamiento que genera un ser humano y sobre todo el comportamiento del consumidor, porque son estas 5 factores los que motivan, por decirlo de algún modo, a que ese consumidor vaya y compre X marca o use X servicio. Entonces, estos 5 aspectos son importantes dentro de todo proceso de comportamiento a ese consumidor. Aunado a eso, tenemos lo que es las necesidades. Las necesidades las voy a fundamentar en la pirámide de Maslow. Disculpen, esta pirámide de Maslow está fundamentada en 5 niveles. Esos niveles están enlazados unos con otros. Y empezamos con lo que es el nivel 1, que tiene que ver con la fisiología, perdón, que es el que tiene que ver con respirar, comer, descansar, beber agua, tener relaciones sexuales, eh, necesidades concretas que están orientadas a la supervivencia. Es decir, si yo no cumplo con estas necesidades, no voy a poder sobrevivir dentro de este mundo, porque es fundamental beber agua, es fundamental comer. Luego pasamos al nivel 2, que tiene que ver con la seguridad, que eso tiene que ver con el empleo, los recursos económicos, la salud, la protección que puede brindar el Estado o la seguridad que puede brindar el Estado. Y yo como persona, ¿qué seguridad me puedo brindar? Fíjense que es lo que genera como que cierta estabilidad y orden dentro de la vida de cualquier persona. Luego hablamos del nivel 3, que tiene que ver con la afiliación. Esos vínculos, esas relaciones interpersonales de que se generan o se generan dentro de la comunidad, el amor, la amistad, el afecto, porque todo ser humano tiene necesidad de establecer vínculos, de relacionarse de unos con otros. Luego hablamos del nivel 4, que tiene que ver con el reconocimiento, el respeto, la confianza, los logros, el éxito. Es decir, ver cómo los demás nos estiman en función de lo que nosotros hacemos o generamos. Luego hablamos del nivel 5, que tiene que ver con la autorrealización, el desarrollo potencial, moral y efectivo que se genera para el crecimiento personal, que puede ser dentro de una empresa, una organización, cuando genera algún tipo de ascenso, el graduarse y estudiar, y eso genera también una autorrealización personal. El casarse, hay personas que para ellos es una autorrealización tener hijos,
pero eso va a depender de cada persona. Y es importante mencionar que a medida que se van satisfaciendo esas necesidades, van surgiendo nuevas. Y esto ocurre mucho con los productos o servicios, porque hay productos que tú compras que te generan cierto estatus dentro de esa sociedad donde tú vives o dentro de esa comunidad. Hay productos que tú los utilizas y te generan un reconocimiento dentro de ese mercado, o no tanto de ese mercado, de esa comunidad a la cual pertenece. Y muchas veces esos productos o servicios pues nos generan una autorrealización. El comprar un tipo de teléfono, el, el generar algún tipo de servicio, el adquirir algún tipo de servicio que nos permita o nos mejore la vida, muchas veces eso da cierto estatus. Luego hablamos de lo que es la percepción del consumidor. Fíjense que se habla de que la percepción del consumidor está fundamentada en los estímulos de la mercadotecnia y del entorno en una representación coherente. Claro, esos estímulos que llamamos nosotros son todo tiene que ver con esas publicidades, esos esfuerzos de mercadeo, esas investigaciones de mercado que generan conocer la percepción de esos consumidores a los cuales yo me voy a dirigir como mercador o como publicista. Entonces es importante saber cuál es la percepción que tiene un individuo, cómo organiza y interpreta esos estímulos, qué significado tienen para él, y esto va aunado a lo que es la sensación, que es esa respuesta inmediata e indirecta de los órganos sensoriales a los estímulos. Esto ocurre mucho en los comerciales de Coca-Cola, de Pepsi, de bebida, donde colocan el vaso con unos cubitos de hielo y van poco a poco pues colocando el líquido, entonces eso nos genera una sensación, muchas veces con las papilas gustativas, el escucharlo, el verlo, todo esos estímulos nos genera que pues de una u otra manera se vaya en busca de esa bebida y se compre. Es por eso que se habla de esa percepción que a su vez es fundamentada o está asociada a las sensaciones que se puede tener como ser humano. Luego hablamos de dos umbrales que se dan dentro de esa percepción, el umbral absoluto y el umbral diferencial. Hablamos del umbral absoluto cuando una persona puede detectar una diferencia entre algo y nada. Y se basa en las condiciones de un estímulo constante para elevar los sentidos y que no pierdan esa agudeza. Un ejemplo de eso pudiera ser cuando colocamos una valla dentro de una carretera, hay que buscar, o el publicista, el mercadólogo debe buscar la manera de cómo organizar ese aviso para que pueda ser percibido por esas personas que transitan por esa vía. Entonces, se habla de algo y nada porque hay muchas personas que sí voltean a ver el aviso, mientras que hay otras que no pasa nada. Entonces, esto tiene que ver es con eso. Cómo se condiciona esa publicidad para que llame la atención de esa persona y estos pues establezcan esa comunicación efectiva que tanto se desea. Luego se habla del umbral diferencial. Fíjense que este tiene que ver con los dos estímulos, o sea, la parte sensorial y la parte de percepción. Y se habla de que fíjense que se habla. Ernesto Weber, que fue el que creó el umbral diferencial, dice que descubrió que la diferencia apenas era perceptible entre dos estímulos, no una magnitud absoluta, sino una magnitud relativa a la intensidad del primer estímulo. Entonces, en el umbral diferencial se habla de la cantidad de estímulos que se le debe dar al consumidor para que adquiera algo. Porque en umbral absoluto es algo que yo lo coloco allí para que se pueda ver. Pero en el diferencial yo tengo que estimular a ese consumidor a través de una serie de patrones basados en una investigación de mercado para generar avisos acordes a esas necesidades y me genere ese motor diferenciador y que ese primer estímulo sea intenso para que ese consumidor adquiera ese producto. Y no solo que lo adquiera, sino que se quede asiduo ahí.
Entonces, es importante este manejo de estos dos umbrales en relación a lo que es la percepción. Luego acá tenemos lo que es las fases de compra. Fíjense que se habla del reconocimiento, de la búsqueda, de la evaluación, de la decisión y del postcompra. En el reconocimiento es cuando el consumidor percibe el problema o una necesidad que está insatisfecha. Es por eso que comienza la búsqueda de información para que de un producto concreto o un tema en general que sacie esa necesidad. Luego se evalúa y se compara las diferentes opciones para satisfacer esa necesidad, precio, calidad, funciones. Luego está lo que es la decisión, que ya el consumidor ha tomado la decisión de realizar la compra. Muchas veces puede ser por un sitio web o va directamente a la tienda. Y luego hablamos del post-compra, que no solo tiene que ver cuando el cliente adquiere un equipo y tiene un postventa, no, sino que es algo donde ya el cliente reflexiona sobre lo que compró, a ver si solucionó el problema que tiene y si está en función a lo que prometió la empresa que dice que el producto va a ser. Entonces, fíjense, estas fases del proceso de compra que son muy importantes, que hay que analizar y que todo consumidor pues aplica. Luego acá tenemos los tipos de comportamiento de compra del consumidor. Fíjense que hay 4. Hablamos de el consumidor complejo, que se informa, investiga, hace un previo para tomar la decisión. Luego tenemos el pulsivo, que es el consumidor que realiza compras de manera inesperada. Tenemos el habitual, que ya es el que compra porque conoce. Y luego tenemos el comparativo, que es el que compara los productos iguales y elige el que más va a sufrir. Disculpen, ya con esto, pues terminamos lo que es la unidad 3. Acá tenemos la actividad que deben hacer, que deben ejemplificar el proceso de compra. Atención, y cualquier duda, pues me preguntan.